Muchas gracias al profesor Goldsmith por sus propuestas y recomendaciones para transformar el escenario de la gestión pública municipal y crear confianza en la relación público-privada. Invito ahora a Ramiro López Guío a este micrófono. Usted tiene la palabra. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, ahora sí, muchas gracias a las autoridades de Camacol por esta invitación a este evento tan importante que se celebra aquí en Cartagena. Agradezco también la participación de Steve, una persona que es muy influyente tanto en la academia como en los gobiernos municipales por su doble rol que ha tenido. Aquí, para mi sorpresa, veo que tengo 20 minutos en lugar de 30. Eso es todo un shock. Como argentino, uno con inflación, todo sube. Acá veo que las cosas bajan. Entonces quiero destacar dos cosas. Voy a ser breve en la presentación, en los comentarios que tengo. El primer punto es dar y destacar la importancia que tiene la gestión municipal. Solo lo que teníamos es que 30, 40 años atrás, el gobierno central concentraba toda la inversión pública. Hoy, el 50% de la inversión pública en Colombia se maneja a nivel local. Es un cambio fundamental. Y lo que vemos cuando uno mira la experiencia internacional es que este traspaso de autonomías, descentralización, ha funcionado bien en algunos países y en otros no. No necesariamente esto es una cuestión unívoca de un funcionamiento lineal. Porque uno imaginaba tiempo atrás, el ciudadano está más cerca de la toma de decisiones a nivel local, descentralizamos, el ciudadano va a ser quien pueda fiscalizar y controlar la gestión pública y por ende se va a reducir la corrupción, va a aumentar la transparencia, deal, hecho. Sin embargo, cuando vemos que la política pública no siempre acompañó buenas decisiones de transferencias, de gastos y de ingresos, y no siempre estaban las capacidades, de capacities in place, las capacidades de los gobiernos municipales para poder atender esos mayores competencias que tenían en temas de ingresos y de costos. De ahí la importancia que tiene la gestión municipal. América Latina está expuesta a dos grandes tendencias, que eso hace aún más importante en nuestro contexto tener una fuerte capacidad a nivel local. La primera es la creciente urbanización. Vemos que a nivel mundial, mientras en el 1950 había 30% de la población viviendo en ciudades, esto ha ido creciendo de manera paulatina y para el año 2050 casi 7 de cada 10 personas van a vivir en ciudades. Vemos que América Latina es la segunda región más urbanizada del planeta y esta tendencia está siendo creciente. Y cuando vemos a América Latina, vemos que los datos que teníamos de casi 70% en el 2050 de la población viviendo en ciudades, se va a llegar a casi 9 de cada 10. Naturalmente hay países con una mayor urbanización, caso Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, que superan ya el 90%. Colombia. Colombia es un país que todavía está en una etapa algo más incipiente que los países que acaba de nombrar. Sin embargo, hoy 75% de la población vive en ciudades. Esto le pone una presión muy, muy fuerte a los gobiernos locales que tienen que atender cada vez una mayor población. La segunda tendencia que hay respecto al tema urbano y el crecimiento poblacional es que las ciudades intermedias son las que crecen más rápido en América Latina. Y son paulatinamente, o paradójicamente, las ciudades que tienen menores capacidades en relación a las grandes ciudades. Aquí vemos cómo ciudades, por ejemplo, de Belo Horizonte o Fortaleza crecen por encima de San Pablo o Río de Janeiro en Brasil. Lo mismo ocurre en Argentina con Mendoza o Tucumán respecto a Buenos Aires. La siguiente tendencia importante es el cambio climático. Y vemos que cerca del 50% de las ciudades de la región se ubican en zonas de riesgo. Estas dos tendencias hacen que hayan aumentado de manera considerable las pérdidas por desastres naturales. Y estas dos tendencias, cuando uno las conjuga con un nivel de escasa planificación y bajos niveles de inversión, aparecen cosas como estas. Esta es mi ciudad, La Plata, por eso me arrogo el derecho de citarla. Año 2013, una inundación.
creció de manera exponencial la cantidad de agua en la ciudad, mayor a lo que había llovido en los últimos 100 años, y se dio en un contexto de mayor densidad poblacional, falta de planificación, falta de inversión en drenajes, y la consecuencia han sido pérdidas materiales muy grandes y cerca de 100 muertos. Pero estas ciudades también tienen desafíos propios que generan esta falta de planificación e inversión. En primer lugar, tenemos la gran brecha entre ricos y pobres en América Latina. Es la región más desigual que hay en el planeta. La segunda, la alarmante pobreza. Cerca de 30% de la población vive en condiciones de pobreza, que si bien lo hemos logrado reducir fuertemente en los últimos 15, 20 años, vemos que todavía es un nivel muy alto. Y 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Lo mismo en temas de medio ambiente, donde hay desafíos muy importantes como el nivel muy bajo que se presenta de aguas que se tratan antes de ser vertidas, el tema de los residuos sólidos, que cerca del 55% apenas tiene una adecuada disposición, el nivel tan escaso que tenemos de reciclamiento de basura, cerca de 2.2%, y si uno mira la contaminación del aire, es también realmente muy elevada, donde prácticamente 1/4 de la población vive en ciudades donde la contaminación excede lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La violencia, somos campeones mundiales. Tenemos 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y cuando vemos ahí, vemos que 1 de cada 4 homicidios ocurren en América Latina. Sin embargo, ¿cómo hacemos frente a estos problemas? Y cuando vemos es que nuestras capacidades de los gobiernos municipales son muy limitadas. Y vemos que a nivel de ingresos, los gobiernos locales recaudan apenas 1.3% del producto. Cuando nosotros lo miramos con países de la OECD, que recaudan 5.5%, vemos que realmente el nivel de recaudo para generar inversiones, proveer servicios, es muy escaso. Entonces tenemos una proporción inadecuada de ingresos para llevar gastos, y la proporción entre ingresos de gasto corriente y gasto de capital también no es la adecuada. Tenemos mucho gasto corriente, poca inversión. Los servicios públicos, muchas veces con la tarifa apenas pueden cubrir el costo del servicio y no tienen en cuenta el mantenimiento de la expansión. Y lo que vemos es que la calificación crediticia de las ciudades de América Latina difícilmente superan el BBB. Esto significa que endeudarse para hacer inversiones es caro. O hacemos la inversión a un mayor costo, o hacemos menos inversiones con el ingreso que tenemos disponible. Entonces, estos mayores desafíos demandan mejores respuestas por parte de los gobiernos municipales. Y ahí lo que vemos que, afortunadamente, como bien planteaba el profesor Steve, hoy tenemos mejores condiciones como las cuales podemos hacer frente a estos desafíos. Algo que antes parecía imposible, el área digital de la cuarta revolución hoy está siendo posible, y hay que hacer uso de esas herramientas. Entonces lo que requerimos es, para tener una mejor calidad de vida, en definitiva, que apuntan cada uno de los alcaldes, uno tiene que hacer y utilizar las mejores formas posibles para mejorar la captación de recursos, la planificación, la priorización y la gestión de inversiones. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes, uno va a encontrar distintas definiciones, distintas acepciones, pero lo importante es ver lo que no es, porque esa es la mejor manera de entender este concepto. En primer lugar, no hay que pensar la tecnología como la solución necesaria para estos conceptos. Sí es una condición importante, pero no es suficiente. O sea, es necesario, pero no es suficiente. Hay una cuestión de gestión pública muy importante, como planteaba el profesor, en cuanto a la manera en la cual vamos a llevar adelante todos los trámites propios de la gestión. No está impulsada por la oferta, sino por la demanda. Eso es muy importante. El ciudadano está en el centro de la escena en el cual gira la gestión pública. Los países que han mostrado mayores avances en gestión pública, y sobre todo en la era digital, se muestra que el ciudadano y las preferencias del ciudadano son las que están denominando o dominando esta tendencia de la gestión. Importante, no es un fenómeno puramente exclusivo de un gobierno local, trasciende los límites municipales. Hace poco presentamos en el banco un estudio que hicimos para Sabana de Bogotá y vimos la interrelación que se dan entre municipios.
En la medida que van creciendo los municipios, los límites son cada vez más difusos. La persona que está viviendo en Bogotá puede cruzar la calle y tirar la basura en Soacha. Y esto mismo que ocurre en gran parte de América Latina en la medida que las ciudades se van expandiendo. Entonces, la colaboración y la coordinación entre municipios es cada vez más importante. Importante que no hay que ver la ciudad como una cuestión de silos. Nos pasaba cuando trabajábamos aquí en Colombia con la iniciativa de ciudades sostenibles y emergentes, que llegábamos a una alcaldía, nos sentábamos con el alcalde y yo veía que la gente saludaba como si nunca se había visto en su vida y eran parte del mismo gabinete. No estaban acostumbrados a trabajar en conjunto y el gabinete no se reunía de manera periódica. Y muy difícil cuando uno ve que hay problemáticas como la pobreza o la seguridad, que son fenómenos multicausales, donde distintos sectores intervienen para dar solución. Importante ver que esto no es una revolución. Ahí veíamos en la presentación del profesor también cómo había cambiado Indianápolis o New York. Y esto no es una revolución en la cual hay que romper con lo anterior para dar un cambio a lo que viene, sino hay que ir agregando valor. Entonces es una evolución continua de la política en la cual uno no puede abandonar. Y por ende, aquí, en este mundo virtual, lo que uno requiere es una armonía entre este mundo material y el mundo virtual. Entonces aquí lo que encontramos es que hoy por hoy hay una manera diferente de la gestión pública que va desde la seguridad, la conectividad, la respuesta a emergencias, la gestión del tráfico, y esto de la integralidad, esto del uso de la tecnología, genera efectos realmente muy importantes. En Río de Janeiro, por ejemplo, montó ya hace años un centro de control con miles de cámaras por toda la ciudad, en el cual cerca de 30 dependencias del gobierno estadual y del gobierno municipal de Río de Janeiro se encuentran ahí. ¿Y qué han logrado? Han reducido el tiempo de respuesta ante emergencias en un 30%. Esto sin la tecnología no hubiese sido posible, pero tampoco lo hubiese sido posible si pensábamos de vuelta en la gestión pública en silos, en compartimentos estancos. Para cerrar, y las consideraciones finales de esta presentación. En primer lugar, para lograr una mejor gobernanza y la apuesta que tenemos que hacer hacia adelante, se requiere mucha voluntad política. Esto ha sido fundamental siempre en cada uno de nuestros países. Difícil romper con la cultura del cambio si uno no tiene voluntad política desde el gobierno central hacia abajo. Me refiero de la autoridad central, de la alcaldía hacia abajo. Esto es importantísimo. El segundo punto es la inversión que hay que hacer en capital humano. Llegamos a una alcaldía y a los 4 años nos encontramos con una gente totalmente distinta, donde los técnicos van cambiando y las personas con las cuales ustedes hacían los trámites y llevaban para pedir un permiso, ya es otro y saca un libreto diferente de cómo hay que hacer las cuestiones. Importante la constancia en el capital humano, importante capacitarlo y el know-how es algo muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede tener un manual y un muy buen reglamento, pero lo que usted requiere siempre es el know-how de la persona que ayude a poder resolver las cuestiones. Hoy en Internet uno puede encontrar manuales y reglamentos para todo, pero lo que uno quiere en definitiva es que alguien le solucione el problema, que no digan cómo hay que hacerlo. Cuando uno va al dentista, uno no le explica al dentista cómo hay que hacer las cosas, si no quiere que le saquen la muela cuando le duela. Así funciona igual en el sector público. Importantísimo el tema de la gestión por resultados que planteaba el profesor. Si uno quiere realmente mejorar, tiene que ver dónde está y a dónde quiere llegar. Hoy me preguntaban en una rueda de prensa sobre el tema de la tramitología que hay en Colombia y el exceso de trámites y burocracia que tenemos. Coincidimos. Ahora, ¿cuánto es la burocracia que tenemos? ¿Cuántos son los trámites que tenemos? ¿Y cuántos son los que deberíamos llegar? Eso es lo que realmente uno tiene que determinar en cada una de las instancias y entidades dentro del gobierno municipal. Importantísimo el tema de la participación ciudadana. Hoy las tecnologías nos permiten que los ciudadanos participen de manera mucho más activa en el seguimiento de las inversiones, en el seguimiento de la gestión pública municipal, y esto genera una apropiación y un apoyo fundamental a la gestión de gobierno. Difícilmente un alcalde puede desoír lo que quiere la ciudadanía y hoy tiene las herramientas para poder participar. Punto 5, el tema de recursos, como les hablaba antes. Sin recursos difícilmente se pueden generar cambios. Acá se requiere una mayor inversión. Tenemos ejemplos concretos en el caso de Colombia de gente que lo ha hecho realmente muy bien. Citar, por ejemplo, el caso de Barranquilla, que al cabo de
3 gobiernos municipales han triplicado los ingresos. Y eso ha generado un motor dinamizador de la economía local, tanto para el sector público como privado. Se puede hacer. Hay ejemplos concretos de gente que lo ha hecho. Sexto punto, el tema de la capacidad de implementación. Estos puntos que hablábamos antes, difícilmente se pueden llevar adelante con una adecuada capacidad por parte de la entidad. Entonces, aquí se requieren normas, políticas públicas concretas, se requieren instrumentos, software, hardware y demás, y la capacidad del know-how. Todo eso va a ser a la capacidad propia que tenga cada alcaldía para poder hacer frente a estas demandas. Último punto, el tema del monitoreo. Imprescindible para hacer seguimiento a las cuestiones que está planteando. Hablamos de líneas de base y hablamos de metas. Sin un adecuado monitoreo, difícilmente uno pueda ver cuál es la evolución que está teniendo esto y difícilmente pueda prever en qué momento uno tiene que hacer correcciones. Entonces, el monitoreo de la gestión, fundamental. Y eso requiere gente, requiere capacidad para poder tener una persona dedicada al monitoreo. Y esto es lo que brinda información a los ciudadanos y genera ese círculo virtuoso de apropiación y acompañamiento a las decisiones de la alcaldía. Entonces, para cerrar con una frase que me gustó mucho de Henry Ford, que él decía: el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, pero yo creo que habría que pensar y no esperar a fracasar para ser más inteligentes en la forma de gestionar estas ciudades. Muchas gracias.